Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... La democracia está siendo motivo de burla porque nunca en la historia política del país ha sucedido una situación parecida en los términos que estamos viviendo. Sí se han cometido desacatos históricos, pero en las circunstancias actuales la cosa va mucho más allá, a criterio del analista político Jorge Oviedo. Sostiene que las elecciones del próximo año son particularmente importantes porque se enfrentan dos bloques perfectamente definidos. El uno, que es el de las élites representadas por Guillermo Lasso, alrededor del cual se ha conglomerado la derecha. El otro, que pone al frente una opción electoral de izquierda con posibilidades de ganar, que es Andrés Arauz. Pichincha Universal. 8 de la mañana con 43 minutos, 8:43 minutos. Avanzamos con más entrevistas en Punto Noticias, primera emisión, y saludamos a esta hora a Juan Pazimiño, historiador y analista político. ¿Cómo está, doctor Pazimiño? Buenos días. Bienvenido a Punto Noticias. Gracias, buenos días. Le saludamos a Alexis Moncayo y quien le habla, Licenia Espinel. Yo quisiera empezar esta entrevista preguntándole si tenemos un antecedente de una situación parecida en nuestro país a la que estamos enfrentando ahora, esta pugna entre el Tribunal Contencioso Electoral, los consejeros del Consejo Nacional Electoral, este cruce de denuncias, de acusaciones, de amenazas, de destitución, etcétera, 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 y sobre todo lo que está de fondo, ¿no?, que es este fantasma en el sentido de que puedan aplazarse las elecciones. Gracias, Alexis, Licenia, y a todos los oyentes de Pichincha Universal. En realidad esto es inédito, no ha ocurrido algo parecido en la historia, y si es que podríamos comparar, sería algo parecido a lo que ocurría cuando salíamos de la dictadura del Consejo Supremo de Gobierno 1976-1979, cuando se hizo todo lo posible para que la candidatura de Jaime Roldós y Osvaldo Hurtado no cuajara legalmente, y en esa época el candidato que tenía las opciones de apoyo de toda la derecha política y económica del Ecuador era Sixto Durán Ballén. Se trató de impedir por el Tribunal Supremo Electoral, por los componentes de ese tribunal, etcétera, que esa candidatura de Roldós Hurtado fracasara en su intento de legitimarse. De allí que Osvaldo Hurtado tuvo que afiliarse al CCP para participar como miembro de esa agrupación, ya que fue desconocida la Democracia Popular, Unión Demócrata Cristiana, que él había constituido para esta alianza. Pero el fenómeno que hoy existe, esta desinstitucionalización electoral, jurídica, constitucional, etcétera, del país, es un fenómeno inédito en los 41 años de democracia que tenemos en el Ecuador. Doctor, un gusto saludarle, poder conversar con usted sobre este tema, usted que es un conocedor en materia de la historia. Y yo quería que ahí, sobre este acontecimiento que usted cita, que es el del regreso a la democracia y hace 41 años, y que, digamos, dio lugar a la elección de Roldós, creo que ahí identificamos un antecedente, ¿no?, en materia de reformas electorales, cuando se impidió la participación de Assad Bucaram. Y también se empezó a manejar reformas con dedicatoria, ¿no? La dictadura tenía celos de que efectivamente Assad Bucaram podría llegar a la presidencia, y se le pusieron a él, en primer lugar, cortapisas para que sea candidato. De allí que la fórmula de Jaime Roldós fue Roldós al gobierno, Bucaram al poder. Pero naturalmente cuando Jaime Roldós llegó a la presidencia no se iba a subordinar a Assad Bucaram, que presidía en ese entonces la Cámara Nacional de Representantes o Congreso, y que al día siguiente de la posesión de Roldós prácticamente entraron en pugna. Se inauguró aquello que en la democracia ecuatoriana de esa época se llamaba la pugna de poderes, ejecutivo versus legislativo, y duró largos años. Creo que además hay que recordar algunas cosas, algunos asuntos adicionales de carácter histórico. Primero, el retorno a la democracia en 1979 se hizo sobre la base de una nueva constitución, la de 1979, una progresista constitución que recogía el espíritu de las constituciones de 1945 y de 1929.
Segundo, hubo allí la idea de que se fortalezcan partidos políticos, para lo cual se dictó la primera ley de partidos en la historia nacional. Se inscribieron 17 partidos y se suponía que los partidos iban a hacer lo que no se había hecho antes, es decir, constituirse en los intermediarios de la ciudadanía y el Estado, pero contando con partidos fuertes. Eso disgustó a sectores de la derecha, por eso es que bajo el gobierno de León Febres Cordero, en primer lugar se hizo un referéndum para que los independientes participen también en las elecciones, lo cual fue un fracaso para Febres Cordero, pero la misma pregunta la repitió Sixto Durán Ballán y entonces ahí sí obtuvo el sí. Y si es que observamos esa idea de constituir fuertes partidos, nacida en 1978-79, a nuestros días, bueno, esto es disculpen la palabra, pero es un desastre. Tenemos partidos, movimientos, superan el número 100 de partidos y movimientos, y en un país que supuestamente debía fortalecer líneas ideológicas y políticas. Un cambio trascendental que ha ocurrido también es que de la política de los partidos tradicionales se ha pasado a un fenómeno nuevo en América Latina en el siglo XXI, la participación directa de los empresarios en el poder o en las candidaturas. Esto es inédito. Acabo de recibir un libro muy interesante de una colega argentina que se llama Inés Nersesian. El libro se llama Presidentes, Empresarios y Estados Capturados. Ella analiza 8 países, lastimosamente no analiza el Ecuador, pero se ve muy claro que los empresarios han decidido hoy actuar en política porque ya no confían en los intermediarios como antes ocurría en América Latina. Esos intermediarios políticos en el Ecuador se los advierte bien a partir de la década de los 90 en nuestro país, que es la década antes, ¿no? De mayores, doctor, incluso ejemplo, antes. Febres Cordero, que era del grupo Novoa, él entra en la política, en la contienda política, ya como estas figuras que usted lo acaba de señalar. Él es un empresario, claro. Entonces él es el primer empresario político en la vida nacional de esta nueva democracia inaugurada en 1979. Pero si vemos desde el año 92 en adelante, bueno, Sixto Durán Ballén no es un empresario propiamente. Abdala Bucaram sí, pero de otra línea distinta a la que tenían Febres Cordero, Nebot, etcétera, que representan la burguesía de cuello blanco en Guayaquil, mientras Abdala Bucaram representaba otro tipo de burguesía. Si es que vemos lo que ocurre después entre 1996 y 2006, es un desastre para la vida institucional del país, ¿no? 10 años, 7 gobiernos, 3 gobernantes electos por votación popular y sacados del poder. Los banqueros auspiciando a Maguad, ¿no? Maguad llega con el poder de la banca, auspiciado por... Así es. Entonces, ya lo que dice esta compañera, esta investigadora Inés Nersesian, es que los empresarios también ya se cansaron de este tipo de representaciones intermediarias, entonces ahora se deciden en ellos ir al poder. Entonces no hay que admirarse la candidatura de Guillermo Lasso o del señor Álvaro Noboa, que como empresarios directamente quieren captar el Estado para defender sus intereses. Ahora, doctor Pazimiño, antes se ha visto, doctor Pazimiño, antes se ha visto el hecho así tan evidente, digo yo, de que 2 organismos electorales que se supone están para garantizar la transparencia de un proceso electoral estén de frente defendiendo 2 candidaturas claramente y se enfrenten entre ellos para defender estas candidaturas, en un caso la que auspicia, creo, el Partido Social Cristiano y en otro caso la que intentan ingresar del señor Álvaro Noboa. ¿Esto ha pasado antes con otros organismos electorales? No. Había dicho que no, pero además quiero agregar algo. La construcción de este tipo de economías empresariales, yo la he denominado en varios escritos un modelo empresarial en marcha desde los años 80, galopando y consolidándose en los años 90 hasta inicios del 2000, y desde el 2017 para acá otra vez reconstituido. Este tipo de modelo trae como consecuencia la desinstitucionalización del Estado. Ya lo vivimos en esa década 1996-2006, 10 años, 7 gobiernos, una efímera dictadura nocturna y 3 gobiernos legítimamente votados y al mismo tiempo votados por la ciudadanía fuera del poder. Bueno, esa misma inestabilidad institucional se está experimentando en la actualidad. Esto tiene que ver con un modelo de construcción económica y social que quiere quitar capacidades a los estados, quitar la institucionalidad existente para favorecer supuestamente la idea de que el mercado libre y la empresa privada son los constructores de la felicidad humana, algo que en América Latina nunca ha ocurrido,
y que en consecuencia debilitan a las mismas instituciones. ¿Qué ley se impone? Bueno, empieza a imponerse una especie de, por llamarlo así metafóricamente, una especie de ley de la selva, sálvese quien pueda, y en estas condiciones, ¿qué institucionalidad estamos respetando? Entonces, lo que está ocurriendo es un fenómeno inédito, ciertamente, en los 41 años de vida democrática en el Ecuador. Doctor, esta pugna que le preguntaba a Licenia, que me parece que es precisa y que usted ha hecho un recorrido también sobre lo que ha ocurrido antes, tiene que ver con que volvimos a un modelo similar al de antes de la Constitución de Montecristi, que es la participación de las organizaciones políticas como parte de los organismos de control. Fue saludable el modelo anterior, donde el Tribunal Supremo se componía de 7 consejeros vocales en esa época que formaban parte de las organizaciones políticas, y lo que ocurre hoy, que además de incorporar a representantes de Pachacuti, de País, de PCC, de Creo, incorporan a un supuesto delegado de las organizaciones sociales y que vemos que está teniendo también serios conflictos de intereses. Bueno, ahí está, ustedes que son periodistas activos, que conocen el pensamiento de mucha gente que entrevistan, habrán advertido que la gente a la cual se le entrevista concluyen finalmente en que esta situación se debe al hecho de haber retrocedido históricamente en la creación de los tribunales y ponerlos a visión de partidos políticos que obviamente buscan sus intereses, buscan hacer líneas políticas. Entonces, más bien se aprende una experiencia. Aquello que la Constitución del 2008, los asambleístas constituyentes del 2008, 7-8, quisieron preservar es un tipo de organismos que tengan capacidades estatales, representatividad ciudadana, pero en el sentido de afirmar capacidades públicas, no intereses privados. Pero eso lastimosamente se ha roto, entonces hoy la representación de esos organismos no está respondiendo a realidades nacionales, sino a realidades partidistas, intereses empresariales, intereses de élites, componendas y amarres entre ellas para ver cuál surge mejor que otra en términos de vencer al otro, liquidándolo, etcétera. Escribí hace poco un artículo en que también hablaba de esta revolución democrática que está ocurriendo en América Latina. Se pensaba antes que la izquierda era la subversiva, las nuevas izquierdas eran las que luchaban contra los estados, que las izquierdas en general querían acabar con la democracia. Bueno, resulta paradójico que a estas alturas del siglo XXI son las izquierdas, las nuevas izquierdas, las viejas izquierdas, como quiera que se las quiera llamar, pero es este espectro el que está defendiendo la democracia. Y es increíble cómo las derechas políticas pasan ahora a sembrar dudas sobre la democracia, les estorba la posibilidad de que sectores populares, medios accedan al poder, les estorba la posibilidad de que los sectores que ofrecen alternativas al modelo económico, empresarial, oligárquico, tengan la capacidad de revertir esta situación, y entonces se asustan de la misma democracia. Es increíble lo que ocurre en América Latina. Una revolución democrática como se vio en Bolivia, como se ha visto en Argentina, como se ha visto en México, como se está viviendo en Chile también, que está manifestándose a través de masas ciudadanas que se movilizan, que votan a favor de proyectos políticos distintos a los tradicionales y que afectan indudablemente a las derechas económicas y políticas. Doctor Cosimiño, ¿usted cree que esta situación afecte el ánimo o el interés de los ciudadanos en las elecciones que se vienen en febrero de 2021? Esta pugna, esta telenovela, esta crisis electoral, ¿usted cree que puede influir en la decisión incluso de los ciudadanos frente al proceso electoral del próximo año? Seguro que sí, pero solamente tendremos opción de medir esa situación cuando se realicen las elecciones. Hasta hoy, de lo que he visto, todas las encuestadoras señalan la desconfianza en el proceso electoral, la total desconfianza en los organismos electorales y sin duda la deslegitimación social y política que ha tenido el actual gobierno ecuatoriano. Eso es unánime en todas las encuestas, cualquiera que ustedes la pongan allí. Y esa situación está demostrando que entre la ciudadanía está creciendo o se mantiene escondida o todavía no flota una especie de reacción contenida que quién sabe cómo puede explotar. Es una especie de bomba de tiempo histórica que de impredecibles consecuencias hacia el futuro. No sabemos qué pueda pasar, pero sin duda alguna la historia nacional también ha demostrado que el pueblo ecuatoriano suele tener resistencia y paciencia durante buen tiempo
pero que de repente estalla, como lo hizo en la revolución de las alcabalas, en la revolución de los barrios de Quito, en los procesos de independencia de cada una de las regiones, del proceso de independencia nacional, las revoluciones como la alfarista o la revolución juliana, etcétera. Entonces tenemos antecedentes históricos de que estas cosas, cuando se las trata de detener en la coyuntura, no pueden impedir el proceso de ascenso social de los sectores medios, trabajadores, campesinos, indígenas, sectores populares, que siempre son los que dinamizan la historia frente a las élites que quieren mantenerla tal como es de beneficiosa para ellos. Ahora, usted decía hace un momento, doctor Pazimiño, que en esta coyuntura regional, quizás hasta global, son precisamente los sectores más vinculados con el progresismo, con la centroizquierda, quienes se están mostrando como los grandes defensores de los procesos democráticos. Pero al mismo tiempo y en paralelo, yo ahí quisiera igual un comentario muy breve suyo porque se nos va terminando el tiempo, la derecha se está mostrando con aquella faceta, aquella cara, el peor rostro que mostraron durante la década de los 70, ¿no? Una derecha con tintes neofascistas, una derecha que es clasista, que posiciona relatos racistas, que posiciona relatos xenófobos. Tenemos una derecha que se está armando también en el discurso con unas líneas muy radicales. Entonces, ¿qué se hace ante esa coyuntura también, no? ¿Cómo se debe preparar la academia, por ejemplo, que es el mundo del que usted viene? Bueno, la derecha ha lanzado una verdadera lucha de clases en el Ecuador. Ellos son los que han utilizado el lawfare, la judicialización, la criminalización de la protesta social. Ellos son los que han alimentado la persecución a los opositores políticos, la descalificación al adversario. Ellos son los que alientan la censura de las instituciones electorales a efectos de que no se admitan ciertas candidaturas. Esas derechas son las que se movilizan con estos conceptos que en América Latina se creían superados. En mucho es el retorno de esa vieja época plutocrática del Ecuador, 1912 a 1925, cuando gobernaban los banqueros y tenían realmente esclavizado al Estado a sus intereses. La época plutocrática se caracterizaba incluso porque no había Estado literalmente, no había derecho social, así era literalmente, y no había impuestos. Y estos tres elementos son los que ahora se conjugan en estas derechas económicas y políticas que exigen no al Estado, retirarlo, achicarlo, etcétera, no al trabajo regulado, no al Código del Trabajo, no a la protección, no a las garantías de los trabajadores y sobre todo no a los impuestos. ¿Qué país es viable bajo esas condiciones? Ese mundo no existe en ningún lugar del mundo ni de la historia. Es un mundo inventado para supuestamente favorecer la idea de que hay un modelo de economía libre. Eso no existe ni en los Estados Unidos. Así es que en América Latina es necesario reforzar el Estado, las garantías a los trabajadores y a la sociedad con fuertes derechos sociales y sobre todo fuertes impuestos a los ricos para una acelerada redistribución de la riqueza. Muchísimas gracias al doctor Juan Pazimiño por este análisis, sin duda muy interesante, muy didáctico que nos ha formulado esta mañana en Punto Noticias Primera Emisión. Gracias, doctor Juan Pazimiño. Muy amable, doctor, un gusto. Gracias, Alexis, gracias, Licenia, y gracias a quienes nos han escuchado.